de los trastornos de la conducta tienen un origen genético. El problema está en la gran cantidad de variantes involucradas, al igual que la interacción entre estas variantes y la interacción de las variantes con el ambiente, lo que hace que en este momento todavía no contemos con una prueba única de diagnóstico. No obstante, estoy seguro de que prontamente la tendremos, y es que existen varias iniciativas a nivel mundial para ello, como es el caso del consorcio genómico psiquiátrico, que involucra a más de 800 investigadores de 36 países diferentes y que están analizando en este momento más de 400.000 muestras de pacientes con trastornos psiquiátricos, incluidos los trastornos de la conducta. Y es que este consorcio de reciente creación ya nos ha compartido varios resultados, como por ejemplo el hecho de saber de que entre un 24 y un 36% de los trastornos obsesivos compulsivos tiene un origen genético. Pero saber además de que no existen diferencias en la estructura genómica entre las mujeres y los hombres que padecen de esta condición, aunque clínica y epidemiológicamente sí, a nivel genético se ha demostrado que no existe ninguna diferencia. Por otra parte, conocer también que hasta un 50% de los trastornos antisociales también tienen un origen genético y que puede ser heredado. No obstante, no olvidemos que los genes predisponen, pero es la interacción con el ambiente y con los condicionantes de la salud, los determinantes socioeconómicos, los que predestinan. Por último, es importante que estemos claros si estamos ante la presencia de un trastorno de la conducta aislado o él está acompañando algún síndrome genético. ¿Por qué? Porque existen muchos síndromes genéticos que se acompañan de trastornos de la conducta y para los cuales sí tenemos posibilidades diagnósticas, como los test genéticos para el diagnóstico de más de 180 condiciones que actualmente están disponibles en las consultas de genética. Por lo tanto, ante la sospecha de un individuo con trastorno de la conducta hereditario, pero que además pueda estar acompañando a otra sintomatología, recomendamos que tenga la valoración con el psicólogo, la valoración con el psiquiatra, pero que tenga su valoración con el genetista. Bueno, espero que esta información les haya sido de agrado y recuerden que estaré atento a sus preguntas y a sus dudas a través de mi Instagram, @Dr. Ojeda. Agradecemos al doctor Héctor Ojeda pues por aclarar y por responder esta pregunta. Sigo en el estudio con la psiquiatra Nelisa De Paul hablando sobre trastornos de personalidad. Doctora, él mencionaba que sí, que hay un componente genético, pero que también hay otros, ambientales, sociales. Vamos a hablar un poco de los otros factores que pueden influir en la aparición de un trastorno de personalidad. Sí, ciertamente, pues ya el doctor Ojeda abordó la parte genética. Es importante pues recalcar que en trastornos mentales el peso heredofamiliar tiene mucha importancia, pero también existe otro aspecto que es la epigenética, que son todos estos factores sociales, familiares y ambientales que rodean al individuo, el medio en el cual ese individuo se desenvuelve. Ciertamente podemos tener genes que nos predisponen, pero que pueden permanecer, digamos, como latentes, ¿no? Que no se manifiestan hasta tanto el individuo, por lo tanto, sufra algún acontecimiento importante en su vida, algún estresor que lo pueda marcar de manera significativa, por ejemplo, las experiencias de vida, maltrato infantil, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual durante la infancia. Pueden desencadenar o pueden ser, digamos, factores que predisponen al individuo a que más adelante pueda desarrollar algunos cuadros psiquiátricos y trastornos de personalidad también. Por eso es importante la familia, es importante la cultura, importante el medio que rodea o el medio en el cual ese niño y ese adolescente se desenvuelven, ¿no? Todas estas experiencias de vida o la ausencia de los padres o de figuras de autoridad, pérdidas a muy temprana edad y pues como ya mencioné, todos estos abusos que pueden ser desde el emocional o psicológico hasta el físico y también el abuso sexual. Él hablaba de un grupo de especialistas que deberían atender a este paciente. Él mencionaba un psiquiatra, un psicólogo, un genetista. ¿En qué consisten estas primeras consultas?
El paciente que se sospecha que tiene trastorno de personalidad, es importante también hacer una acotación, y es que se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que entre la población sana, entre comillas, una persona de cada 10 puede padecer un trastorno de personalidad, pero en el contexto de las enfermedades psiquiátricas aumenta, porque el trastorno de personalidad se puede presentar en comorbilidad con otras patologías psiquiátricas, entonces puede aumentar 10, 20, 30, incluso hasta 80%. Nosotros los psiquiatras hacemos estos diagnósticos clínicamente. Además, no sería suficiente una sola entrevista, a veces pues tenemos que hacer todas las entrevistas que necesitemos, todas las que consideremos necesarias, y también recurrir a otras fuentes de información, como los familiares o las amistades o compañeros de trabajo, para poder hacer un diagnóstico que para nosotros los psiquiatras pues es un diagnóstico netamente clínico, al igual que lo puede hacer un psicólogo clínico. Entonces, pues la idea es que este paciente sea abordado multidisciplinariamente, que reciba la atención que necesita, que más adelante pues abordaremos en qué consiste ese tipo de atención. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Los trastornos de personalidad se curan o se controlan? No se curan. Recordemos que según la definición, estos trastornos son crónicos, son permanentes, a diferencia de algunos otros trastornos mentales que son episódicos o que aparecen por brotes. Esto es una manera de vivenciar del individuo, es una manera de ser, es una manera de comportarse, es su estructura. Entonces, estos individuos no van a curar, pero pueden suavizar alguna sintomatología, pueden mejorar sus experiencias de vida, pueden mejorar su vivencia, pueden mejorar las interpretaciones que den de la realidad, pueden mejorar las relaciones familiares, sociales, laborales, interpersonales. Entonces, pues, básicamente el tratamiento consistiría en psicoterapia. Algunos pacientes comienzan y se mantienen, otros comienzan y desertan, abandonan el tratamiento, o hay otro grupo que va y viene, ¿no? Frecuentemente está en ese movimiento. Si alguno de estos pacientes requiere atención farmacológica porque tenga trastornos del sueño, porque ha hecho un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, ataques de pánico, pues según los criterios que tenga para algún... Habla mucho de tu trayectoria y todo lo que has hecho. Yo quisiera conversar hoy justamente de esas